Muy bien, oremos, hermanos. Nuestro amado Dios, cuán felices nos encontramos hoy de poder volvernos a juntar después de tanto tiempo, Señor, más de un mes que no nos veíamos. Te agradecemos, Padre, porque nos has sostenido, nos has mantenido, nos has, Señor, cuidado, guiado, nos has proveído para todas nuestras necesidades durante todo este tiempo. Eres un Dios tan fiel, tan bondadoso, tan lleno, Señor, de compasión hacia nosotros, que no merecemos nada. Y sin embargo, Señor, en Cristo, tú nos has otorgado todo, todo, Padre. Bendito sea tu nombre, querido Señor, y queremos en estos momentos que tú, Señor, derrames tu Espíritu Santo sobre nuestra reunión. Te necesitamos tanto, querido Espíritu, pues somos ignorantes, incapaces de entender verdades espirituales, pero tú eres el que nos guía a toda la verdad, como nos prometió nuestro amado Señor Jesús. Así que como niños nos sentamos a tus pies para que nos guíes a la verdad y nos enseñes, nos muestres y nos des, Señor, entendimiento espiritual. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Daniel 11, versículo 44. Terminamos hablando acerca del gran reavivamiento que Dios ha prometido a su pueblo, así como hablamos del estado de la iglesia en el versículo 41 y cómo la Biblia predice el estado de mortandad del remanente y de su apostasía. También habla del gran reavivamiento que Dios ha prometido que Él va a llevar a cabo dentro de la iglesia remanente. Así que nuestra labor en esto es esperar y prepararnos, no desesperarnos, no permitir que llegue desánimo por las cosas que se ven dentro de la iglesia, sino que hemos de prepararnos nosotros individualmente, buscar al Señor, tener una experiencia más rica con Él, caminar con Cristo, abandonar nuestros pecados, confesar todo aquello y dejar a los pies de la cruz todo aquello que nos separa de Jesús en preparación, porque si creemos la palabra de Dios, entonces Dios está a punto de hacer una obra maravillosa dentro de su pueblo, pero la obra va a ser fuerte, va a haber un zarandeo que va a zarandear todo aquello que pueda salir volando, y a la misma vez Dios derrama su espíritu para que el pueblo que permanece fiel reciba el poder de lo alto para ser la iglesia triunfante. Ahora es la iglesia militante. La iglesia militante está llena de defectos, llena de problemas, está gobernada por los hombres, tristemente, y muchas veces pastores y líderes tienen flaquezas como nosotros tenemos flaquezas. Y son ciegos, como somos todos ciegos, porque la Odisea es ciega, está desnuda. Entonces hemos de tener paciencia, hermanos, compasión con aquellos que flaquean y hemos de aprender a nosotros permanecer en un estado de espera, estar listos como las 5 vírgenes sabias. Así que me parece que concluimos mirando todos los textos que miramos. A ver, déjeme ver, me parece que vimos solamente hasta Joel, porque aquí me envió Carolina los textos que miramos. Joel, sí. Uno, dos, ya. No hemos mirado las promesas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver las promesas de revivimiento en el Nuevo Testamento. El versículo 44, vamos a repasar un repaso. Hagamos el repaso desde el versículo 40, porque tantos días que no nos juntamos, tendemos a olvidarnos. Versículo 40 del capítulo 11, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, o al fin del tiempo, en el tiempo del fin. Aquí se muestra la herida mortal, cuando los poderes políticos, los reyes del mundo, de la tierra, infligen el poder, la herida mortal al papado, que era Babilonia, el rey del norte, y entonces el secularismo se levanta a gobernar el mundo y la religión pasa a tener un lugar secundario. La mente del ser humano va a ser gobernado por un nuevo principio, el secularismo. Y el rey del norte se levantará como tempestad
contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entonces ahí se predice que el rey del norte, el papado y la religión falsa Babilonia, se levanta nuevamente a gobernar el mundo. Y eso es lo que nosotros estamos observando con nuestros propios ojos. Estamos viendo el renacimiento del papado ante los ojos del mundo y la unión que el ecumenismo está trayendo para que ha creado la Babilonia moderna, la unión de el papado, el protestantismo apóstata y todas las religiones espiritistas, todas aquellas religiones que están afuera del cristianismo. Entonces, eso nos muestra y que va a ser imparable. Una vez que esto se levanta, ese resumen nos muestra que es imparable. Se viene como una tempestad, como un río que lo inunda todo. Y que lo va a gobernar todo, va a gobernar los poderes políticos, va a gobernar los poderes militares, va a gobernar los poderes financieros. Versículo 41, entonces nos muestra el ataque contra la iglesia remanente. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. La palabra provincias no está en el original, muchos caerán. Entonces ahí se muestra la apostasía, la decimación del pueblo remanente, mas éstas escaparán de su mano. Y aquí se muestra que hay un pueblo fiel. ¿Quiénes son el pueblo fiel? Son aquellos los que escapan. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, los parientes del pueblo de Dios, que afuera de los bordes del pueblo de Dios hay un pueblo fiel. Son aquellos que estudian la palabra de Dios y que siguen y viven de acuerdo a los principios que ellos conocen. Jesús dijo que su madre y sus hermanos eran aquellos que escuchaban la palabra de Dios y la obedecían. Entonces, aquí se muestran los dos grandes grupos. Dentro del pueblo de Dios hay un movimiento de infiltración que trae a la apostasía. Muchos líderes caen y muchos miembros siguen en aquello. Se pierde la identidad del pueblo de Dios. Lo vimos ya todo eso. Pero fuera del pueblo de Dios, en Babilonia, aún hay un pueblo fiel. Versículo 42, y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. El extender la mano es cuando el papado le da el vino del furor de su fornicación. Eso es lo que encuentra en su mano, Apocalipsis 17, y se lo da a beber a las naciones y las embriaga, las confunde. Es por eso que hemos visto el alzamiento de todo lo que es en cuanto al sexo, el, ah, el asunto de los géneros, el asunto del homosexualismo. Eso se va a empeorar porque eso ha creado un estado de absoluta confusión en el mundo. Y ahí en todo estado hay confusión. Es el vino de Babilonia que ha embriagado a las naciones en preparación para que las naciones acepten a Babilonia nuevamente y el reinado del papado. Versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Entonces ahí se muestra el control absoluto del sur, Egipto, Libia y Etiopía. Va más allá de Egipto, conquista Egipto, los reyes de la tierra, los poderes políticos, conquista el secularismo va a caer. Y la religión entonces se va a levantar a gobernar nuevamente las conciencias de los seres humanos. Eso aún no ha ocurrido. Cuando nosotros miramos el mundo se ha volcado a una mentalidad secular, especialmente la generación joven no quiere tener nada con Dios, han abandonado el cristianismo, la religión, y quieren ellos tener como gobernar sus propias vidas, hacer lo que quieren, y tienen una actitud totalmente secular. Bueno, esto va a dejar de existir. Y ese es el gran cambio que viene del rey del norte al rey del sur. Para que eso ocurra, viene cataclismo de todo sentido. Y aquí se ve el apoderamiento del mundo económico, del mundo financiero. Y probablemente es una de las señales que nos muestra que el rey del norte ha subido al poder. Cuando caiga
el sistema financiero libre que nosotros tenemos aún, de poder pagar con efectivo, de tener la libertad de comprar y de vender, todo eso se va a cortar. Ya los planes están todos listos. Se está hablando mundialmente que viene un nuevo sistema en el cual nosotros no vamos a poseer nada y vamos a ser felices. Se nos dice. Entonces, eso es el versículo 43. Un cambio, un cambio total de la realidad en la cual nosotros crecimos, el mundo libre que existió desde la caída del papado hasta nuestros días. El mundo democrático, el mundo libre, el mundo donde las personas podían formar su propio futuro, donde no había tanto control de la vida individual. Eso se va a acabar. Viene un control total porque el papado controla todo, absoluto control de todo. Eso lo mostró en la Edad Media. Entonces viene donde no se va a poder comprar y vender si no se tiene autorización y uno no se ha sometido al sistema. Entonces, en el versículo 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Entonces, aquí viene la reacción o la respuesta divina a las acciones satánicas. Satanás cree ahora que tiene todo el mundo bajo su poder, que lo ha conquistado todo, que ha neutralizado a la iglesia remanente, que ha neutralizado la luz. Entonces ahora él puede actuar con plena libertad. Y cuando le parece que a él que lo tiene todo, Dios entonces va a echar al gato en el medio del gallinero. Va a derramar su espíritu. Y eso es lo que Satanás más lo aterra. Dice ahí, pero las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y yo les he mostrado que todas las profecías que nos hablan de la apostasía del remanente nos muestran también su reavivamiento. Y lo hemos visto en el Antiguo Testamento y ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento nos habla del reavivamiento. Entonces, las noticias del oriente y del norte, el oriente es el punto cardinal para el sellamiento, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7. El ángel que trae el sello viene de donde sale el sol, que es el oriente. Entonces, el oriente es el punto cardinal que identifica al sellamiento. De ahí viene, es el punto cardinal de Jesús. Y luego el punto cardinal del norte es el trono de Dios. El trono de Dios está simbolizado por el norte. Él es el verdadero rey del norte. Babilonia es un usurpador, es el falso rey del norte. Ha querido tomar el lugar de Dios en la tierra y suplantar a Dios en la tierra y que los seres humanos le rindan obediencia y adoración. Y como vimos ya en Apocalipsis 13, el rey del norte forma una falsa deidad, una falsa trinidad en la tierra. Entonces, el deseo de sacar el conocimiento del verdadero Dios y reemplazarlo por un sistema que dice ser Dios, donde Satanás es el que da el poder. Bueno, entonces el verdadero rey del norte toma su posición en la batalla y derrama su espíritu sobre su pueblo. Y cuando hablamos del pueblo es sobre el pueblo remanente y también sobre toda carne, dice Joel capítulo 2. Toda carne. Hay un movimiento en el mundo en este momento para destruir la capacidad del ser humano de pensar moralmente. Están tratando de neutralizar y de destruir nuestro seno frontal, que es el medio a través del cual nosotros nos comunicamos con Dios y nosotros hacemos nuestras decisiones racionales, morales y espirituales, a través de la imposición política para que nosotros no pensásemos por nosotros mismos y sometiésemos nuestra conciencia y nuestro cuerpo para recibir algo que fue forzado, pero también se está haciendo y se han hecho estudios que nuestros aparatos, los teléfonos, las computadoras, si nosotros pasamos demasiado tiempo en ellos,
tienen el poder de neutralizar y de destruir el seno frontal. Participé en Nueva Zelanda. Un pastor ha hecho un estudio muy profundo, está en inglés tan solo, del efecto que los aparatos electrónicos tienen sobre el seno frontal y la capacidad de esclavizar al ser humano a ello, especialmente a los niños. La generación nueva, ellos no han conocido una vida sin aparatos y el aparato los controla totalmente y destruye para ellos la capacidad de pensar moralmente. Y es por eso entonces Satanás está tratando de controlar el seno frontal del ser humano, porque ahí es donde está la conciencia, ahí está donde está el raciocinio, ahí está donde está la capacidad de pensar libremente. Él está tratando de destruir, tomar control, posesionarlo y destruir la capacidad de pensar moralmente, para no escuchar la voz de Dios. Entonces, Dios va a interrumpir eso con el derramamiento de su Espíritu Santo. Le va a dar a todo ser humano la capacidad de hacer una elección libre entre la verdad y el error. Por eso hemos de tener mucho cuidado, hermanos, de pasar demasiado tiempo en el teléfono, en los aparatos, la computadora, en la tableta, y pasar tiempo ¿cómo se llama? Mirando videos rápidamente o mirando los posts que ponen en Facebook y en Twitter y todo eso, destruye la capacidad de nuestras capacidades mentales. Hemos de aprender a detenernos a estudiar las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía, porque eso hace al seno frontal robusto. La oración, han hecho estudios cómo la oración trae sangre al seno frontal y es como que lo alimenta. El estudio de la palabra de Dios, ¿cómo se llama? El estudio del espíritu de profecía, son alimento para el seno frontal. Entonces hemos de aprender a apagar aquello, el teléfono, la computadora y todo eso, y pasar tiempo en el estudio de las Sagradas Escrituras. Porque Satanás está buscando tener acceso a tu mente para destruirte y controlarte, esclavizarte a esto. Si ustedes se dan cuenta, las generaciones de jóvenes no piensan por sí mismos. Se les ha enseñado a pensar lo que se les alimenta. Repiten palabras de aquello que se les ha otorgado. Dios desea que nosotros aprendamos a pensar por nosotros mismos, que tengamos libertad de conciencia, que tengamos libertad de expresión, que aprendamos a ser solamente que nuestra conciencia, nuestra mente dependa de Dios. Hemos llegado al punto en que no podemos casi confiar al ser humano. Muy bien. Entonces, el versículo 44, la primera parte, nos habla del gran reavivamiento, del derramamiento del Espíritu Santo y del sellamiento, la obra de sellar al pueblo de Dios en la verdad. Dios no nos puede sellar si no conocemos la verdad. Un asunto es conocer la verdad. El otro es vivir la verdad. Vivir de acuerdo a los principios que Dios nos ha otorgado. En todo sentido de la palabra, Dios no puede sellar a un pueblo infiel. Dios no puede sellar a un pueblo desobediente. Dios no puede sellar a un pueblo que vive una vida doble. Los que reciben el sello de Dios van a ser aquellos que han rendido sus vidas para que Dios los controle y Cristo vive en ellos. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 24, que es el mismo que hablamos ahí, cómo Jesús predecía el estado precario de la iglesia. Pero a la misma vez el Señor Jesús en el capítulo 24 y 25 nos da indicios de un reavivamiento. Dice el capítulo 24, el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Entonces aquí el Señor Jesús en los versículos 4 al 8 muestra el estado del mundo, cómo el mundo va a estar antes de la segunda venida de Cristo. De los versículos 10 al 13 muestra la situación dentro de la iglesia. En el versículo 9 nos muestra la reacción del mundo a la iglesia cuando la iglesia tome sobre sí el nombre de Cristo, que es su carácter. Es interesante porque en los versículos 4 al 8, la iglesia se encuentra en esa realidad que Cristo está describiendo, pero el mundo no la odia, el mundo no la persigue, el mundo no la engaña y no le causa tribulación. ¿Por qué es que en el versículo 9 de repente hay un cambio y ahora la iglesia está siendo perseguida, está en tribulación, está siendo matada, está siendo aborrecida por todas las naciones? Y la respuesta es de que la iglesia ahora tiene el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es su carácter. Ha recibido su justicia imputada e impartida. La iglesia ha sido santificada. Ahora tiene una iglesia fiel, una iglesia que está dispuesta a vivir y arriesgarlo todo para representar a Jesús y serle fiel. Y el mundo odia a esa iglesia. ¿Por qué no somos perseguidos hoy? Porque el mundo no ve nada que perseguir. Los adventistas comemos como el mundo, nos vestimos como el mundo, nos entretenemos como el mundo, llamamos cristianos. Al mundo no le importa eso. Todas las otras iglesias hacen lo mismo. Pero si el pueblo adventista decidiese ser fiel, amar a Cristo sobre todas las cosas y vivir los principios y ser santos y puros, eventualmente el mundo nos odiaría. Porque eso es lo que siempre ha traído la persecución. Cuando Abel fue distinto a Caín y obedeció a Dios y ofreció el sacrificio que Dios le pedía, Caín lo mató. La persecución siempre ha venido en respuesta a la santidad del pueblo de Dios. Si el pueblo no es santo, el mundo no ve nada que perseguir. Entonces el versículo 9 nos muestra que va a haber una experiencia dentro del pueblo de Dios que va a traer el carácter de Cristo, que va a haber un pueblo que va a ser como Jesús. Va a tener su pureza, su obediencia, su amor, su misericordia, su paciencia. Va a ser como Cristo, va a tener el nombre de Jesús. Y eso es lo que trae la persecución. Luego en el versículo 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Va a haber un pueblo que va a perseverar. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces Dios va a tener un pueblo que va a llevar el carácter de Cristo, va a ser como Jesús, y este va a ser el pueblo que va a perseverar hasta el fin. La palabra perseverar quiere decir que viene sobre ellos, ellos lo van a tomar pacientemente con perseverancia. Se van a regocijar en la persecución, no se van a desanimar. Y es eso que va a llevar al mundo a ver un evangelio. Dice que el evangelio es predicado como testimonio. En otras palabras, el mundo va a ver el evangelio, no tanto escucharlo, sino que verlo. Va a haber una representación tangible del evangelio. El mundo va a ver lo que significa ser como Jesús. Esa es la última predicación del Evangelio, es la luz que ilumina al mundo entero, el cuarto ángel de Apocalipsis 18. Entonces aquí Jesús nos está mostrando de que a pesar de lo que está ocurriendo dentro del pueblo del remanente, viene un reavivamiento maravilloso dentro del pueblo de Dios. Y luego el Señor nos describe en los versículos 16 al 18, nos describe que Él va a tener un pueblo, versículo 13, perseverantes, que van a estar dispuestos a sufrirlo todo sin alegar, pacientemente lo van a tomar. El versículo 15, 16 dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Entonces, los que están en Judea son aquellos que han aprendido a adorar a Dios, a alabarlo bajo todas las circunstancias.
La palabra Judea viene de la palabra Judá, que significa alabanza a Dios. Así que el pueblo que escapa del ataque del versículo 15, que es el papado cuando se levanta la última Babilonia, se levanta contra el pueblo de Dios, los que escapan son aquellos que han aprendido a perseverar, ellos están predicando el Evangelio y ellos han aprendido a adorar a Dios bajo todas las circunstancias. Y en vez de la persecución, hacer los que vayan para abajo, ellos huyen a los montes, ellos buscan una experiencia más alta, una experiencia más superior a la que ellos han tenido. Se esconden en Cristo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmos. Entonces ellos buscan esconderse en Dios y su socorro es Cristo Jesús. Obtienen una experiencia en la persecución más alta, una experiencia más sublime. Y ellos han aprendido a alabar a Dios ante todas las circunstancias. El versículo 14, el versículo 16. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Entonces, este es el pueblo. La experiencia aquí es en los que están en la azotea. La azotea es el lugar de oración en el Nuevo Testamento. Vemos a Pedro en el libro de Hechos, cuando tenía hambre, se fue a la azotea a orar, dice la Biblia. Y allá oraba, al mediodía. La azotea es un lugar de oración, así que aquí vemos que el pueblo que va a tener la victoria es un pueblo de oración. Y han abandonado el amor natural de la carne a las posesiones materiales. No descienden, no pierden su experiencia para tratar de defender lo material, porque esa va a ser una de las grandes tentaciones en el tiempo del fin. Entonces el Señor Jesús dice que Él va a tener un pueblo que no le va a importar perder lo que está en la casa. ¿Por qué? Porque ellos son un pueblo de oración, son un pueblo que buscan esconderse en Cristo, tener una experiencia más alta. Ellos no descienden, no abandonan lo que han obtenido. Y ese es cuando llegue la oportunidad que nos quiten la casa, nos quiten el trabajo, los vehículos, cuando nos quiten todas las beneficios financieros que hemos tenido, se va a probar realmente quién, los gallitos que están en la cancha. Ahí realmente se va a ver quién juega la pelota o no, porque tenemos una dependencia absoluta nosotros del sistema financiero. Nos da comodidad, nos sentimos seguros cuando tenemos trabajo, tenemos un salario que entra, tenemos comodidad financiera, tenemos casa, esas cosas nos hacen sentir cómodos, nos hacen sentir seguros. Bueno, todo eso va a ser quitado, no vamos a perder todo. Y solo aquellos que han aprendido a depender de Dios en oración, que han gastado mucho tiempo en la azotea, van a ser los que van a escapar. Entonces el pueblo de Dios es un pueblo de alabanza. Ellos alaban a Dios no importa lo que venga, porque hay una confianza suprema. Y la tribulación los lleva a subir una experiencia más alta y a encontrar su refugio en Cristo. Son un pueblo de oración que están dispuestos a perderlo todo, 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 para seguir caminando con Jesús. Y luego el Señor Jesús nos dice en el versículo 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Eso ya lo vimos, versículo 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces, el campo es símbolo de la predicación del Evangelio. El Señor Jesús dice, la mies es mucha, la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Orad para que el Señor envíe obreros a la mies. El campo es símbolo de la predicación del Evangelio, de la obra evangélica. Y aquí estamos hablando no de una obra simplemente de predicar, sino que la obra médico-evangélica, la obra que el ser humano se niega a sí mismo para buscar el bien de aquellos que lo rodean. Entonces aquí nos habla de una experiencia que el pueblo va a tener de autonegación absoluta.
para entregarse a sí mismo para la salvación de los otros, los que están en el campo. Y ellos no van a volver a buscar su capa, no van a confiar, porque cuando nosotros trabajamos por Cristo hay una tentación constante que es el sentirnos importantes por lo que estamos haciendo por el Señor. Entonces comenzamos a tomar nuestra capa, nuestra propia justicia. Pero este pueblo va a aprender a no confiar en su justicia, sino que a confiar en la justicia de Cristo tan solo. Entonces Dios va a tener un pueblo fiel, un pueblo abnegado, un pueblo que va a perseverar, no importa lo que venga. Pero la perseverancia es una perseverancia de paciencia, que está dispuesto a sufrirlo todo por Jesús. Va a ser un pueblo, este es el pueblo que da el último pregón. Un pueblo que va a haber aprendido a alabar a Dios a pesar de que van a vivir en la tribulación más dura que el mundo alguna vez haya visto. Van a hacer de Dios su escondite y van a buscar una experiencia más alta en los momentos más duros. Un pueblo de oración, un pueblo que depende de Dios totalmente y tienen plena confianza en Él porque lo conocen. Un pueblo que está dispuesto a perder todo lo que está en la casa, todas las posesiones materiales, pero tener a Cristo. Un pueblo que está dedicado totalmente a la predicación del Evangelio, a la obra médico-misionera, al buscar el bien, el buscar la felicidad de los que nos rodean y buscar salvarlos. Una negación absoluta. Y la negación nos lleva entonces a no confiar en nuestra propia justicia, sino que confiar absolutamente en la justicia de Jesús. Estar vestidos con su capa. Ahora se nos muestra un pueblo que hay un ay. El versículo 19 dice, más ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Tiene una aplicación literal de los que tengan bebés, que están encintas y tengan bebés, va a ser momentos muy difíciles, pero tiene una aplicación espiritual. Aquellos que han vivido en placer, para ellos va a haber un ay. Ellos se van a perder. Los que no han aprendido a someterse totalmente a Cristo y morir al yo, y han vivido complaciéndose a sí mismos, no van a ser parte de la última hora. Ay de las que están encintas. Muy bien, entonces en el capítulo 25, el Señor Jesús ahora nos muestra dos grupos dentro del pueblo de Dios, las vírgenes sabias y las vírgenes fatuas. Y aquí se nos muestra el avivamiento, es el pueblo de Dios antes de que Cristo venga. Se nos dice entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las lámparas son la palabra de Dios. Las vírgenes representan a un pueblo que tienen una fe pura, por eso son vírgenes, como la mujer de Apocalipsis 12, ella es virgen. La virginidad representa una fe pura. ¿Por qué tienen una fe pura? Porque tienen la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Entonces ellas, los dos grupos tienen la Biblia, los dos grupos profesan una fe pura. Y el único pueblo que tiene una fe pura en este momento en el mundo es la iglesia adventista. Así que las 10 vírgenes representan al pueblo remanente. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran fatuas. Cuando uno lee la diferencia entre prudentes y fatuas, estudia, se da cuenta de que las prudentes son aquellas que han aceptado el evangelio y han muerto a sí mismas. Han entregado el yo. Las fatuas confían en sí mismas. No han muerto a sí mismas. Ellas tienen una profesión de creer en Cristo como Salvador, pero no se han entregado. El yo no ha sido crucificado con Jesús. Ellas creen un evangelio a medias. El evangelio que dice, cree en Jesús y eso es todo. Eso es parte verdad. El creer a Cristo, uno tiene que creer en Cristo con todo el corazón y con la otra mano tiene que haber una entrega total para tomarlo todo de Él
y que Él tenga pleno control de mí, para que Él sea Salvador y Señor de la vida. Así que las prudentes tienen la experiencia real, las fatuas tienen una experiencia de engaño propio. Se creen cristianas, pero no lo son. Versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces el aceite, toman la palabra de Dios, pero no llevan el aceite. El aceite es símbolo del ungimiento del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, que tan solo aquellos que tienen una experiencia real lo tienen. Y el aceite también habla de la gracia divina, de la dependencia en la gracia de Dios, de su provisión para todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual y física. Es la gracia que es impartida por el Espíritu Santo para capacitarnos para vivir la vida cristiana. Entonces las insensatas, las fatuas, no tienen esa experiencia. Ellas tienen la Biblia, puede que la conozcan, puede que la reciten, pero no tienen una experiencia basada en la gracia de Dios. ¿Se acuerdan Noé? Noé descubrió la gracia en los ojos de Dios. Y eso fue lo que le llevó a tener una experiencia real con Cristo. El Espíritu Santo tomó posesión de su alma. Hemos de ser bautizados por el Espíritu Santo diariamente. Entonces, las fatuas se van a esperar al esposo con las lámparas, pero sin aceite. Las sabias se van con las lámparas, pero llevan aceite. Ellas van preparadas, son sabias, porque las insensatas, ellas piensan, viene el esposo, viene el esposo. Las sabias son sabias porque ellas van y dicen, a lo mejor se retarda, llevemos aceite. Ese es el cuadro físico que se presenta. Ellas van preparadas en caso que el esposo se retarde. Y tristemente muchas veces nosotros en la desesperación de que Cristo venga, nos desanimamos cuando Él no viene. No hacemos una preparación para una demora. Cuando se nos predica, Cristo viene, hay algunos que ponen fecha y ya poco menos viene el 2027. Poco menos viene el 2025, el 2030, andan un montón de fechas ahora por la iglesia adventista. Pero fíjense ustedes que en las parábolas de Cristo, en el capítulo 24, el versículo 48, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Fíjese que es el siervo malo que fija su esperanza en un tiempo. El Señor tarda en venir, así que cuando el tiempo no se cumple de acuerdo a lo que él creía, entonces ahora él abandona su esperanza y comienza a maltratar a aquellos que están alrededor de él. El verdadero pueblo vive constantemente preparado, andan con su lámpara y con su botellita de aceite. En caso que el Señor se retarde, yo tengo que estar preparado para la noche. Entonces hemos de vivir con la plena constancia de que Cristo viene pronto. Pero no hemos de fijar nuestra esperanza en fechas. Hemos de fijar nuestra esperanza en una preparación constante. Hoy y hoy hasta que Cristo venga. Ha de ser nuestra experiencia. Cuando alguien sale con fechas, arránquense. No escuchen los argumentos. El momento que alguien sale con fechas, ya saben que Dios no habla a través de ellos, dice la hermana de White. No importa cuán consagrados, no importa cuán lindo el ministerio, no importa cuán fuertes los argumentos. El momento que presentan fechas, ya Dios no habla a través de ellos. El pueblo de Dios no ha de fijar su esperanza en fechas, el pueblo de Dios ha de fijar su esperanza en Cristo. Y esperarlo hasta que Él venga, pues. ¿No les parece? Muy bien, entonces, versículo 5. Y tardándose el esposo. Así que se nos dice que va a haber una tardanza. Se nos muestra que que se va a retardar el esposo. Y esto es real. Esto es realidad en cuanto a la iglesia primitiva. Aquí Jesús, en forma solapada, le está diciendo a los apóstoles,
va a haber una tardanza, una aparente tardanza, para que no se desanimasen. Las parábolas, todas las parábolas después en el capítulo 24 y 25 hablan de tardanza, todas. Porque claro, a todos nosotros nos gustaría que Cristo hubiese venido ya en el año 2000 o en el 2095. Yo crecí en la iglesia adventista y cuando era niño me acuerdo, mi papá decía, yo pienso que no va a pasar de los 80, Cristo va a venir antes. Ha habido una tardanza. Entonces, si uno tiene la lámpara y tiene su aceite, la gracia de Dios, y tiene al Espíritu Santo, y hay una preparación para la posible tardanza, no estamos sirviendo a Cristo por una fecha, estamos sirviendo a Cristo porque lo amamos, tenemos su gracia en el corazón, estamos llenos del Espíritu Santo, y no importa cuánto se tarde, sabemos que Él va a venir y vivimos preparados diariamente. Esa es la situación de la iglesia adventista. Eso es lo que Dios desea de su pueblo. Esa es la esperanza adventista. La esperanza adventista no se fija en una fecha. No se fija de que a lo mejor que contamos 6.000 años, 4.000 años se cumplieron aquí, 2025, 2027, 2030. Eso es fanatismo, eso no funciona de esa manera. La verdadera condición del pueblo adventista es hoy. Tengo hoy mi lamparita llena de aceite, tengo la experiencia de la gracia divina, amo a Dios de todo corazón, estoy controlado por el Espíritu Santo, me he sometido a Él, vivo en obediencia diariamente. Si muero hoy o mi Jesús viene hoy, ¿estoy listo? Entonces el adventista vive constantemente en urgencia de la segunda venida de Jesús. Nunca perdemos la urgencia porque el amor de Cristo nos constriñe. Pero a la misma vez el adventista tiene una fe inteligente, sabe de que el Señor a lo mejor escoge dar un poquito más de tiempo, retardar. Entonces dice, no importa, Él es Dios, Él sabe, yo estoy listo. Venga hoy, venga mañana o venga pasado, estoy esperándolo. Entonces, esa es la posición de las sabias. Esa es la posición de las vírgenes sabias. Ellas tienen aceite para hacer brillar sus lámparas si se vuelve oscuro, si hay tardanza. Las insensatas no tienen esa preparación, por eso son insensatas. Ellas confían en su propia sabiduría, ellas confían en lo que ellas piensan, ellas no confían en lo que el Señor ha dicho. Por eso no han muerto a sí mismas. Tienen una religión falsa. Vamos al versículo 6. Versículo 5 dice, cabecearon todas y se durmieron. Ahí está la posición de la iglesia adventista actual. Estamos todos durmiendo. Dice aquí que las sabias y las fatuas, todos durmieron. ¿Cuál es la diferencia entre las sabias y las fatuas? Las sabias duermen preparadas. Ellas tienen aceite, ellas tienen la experiencia real. Las insensatas duermen en confianza propia, como Pedro antes del Getsemaní. Él durmió diciendo, él dijo al Señor, Señor, aunque todos te abandonen, yo moriré por ti. Tenía confianza propia, no se conocía a sí mismo, era insensato, era fatuo y se quedó dormido, confiando en sí mismo. Y cuando vino la tribulación, lo pilló a trasmano y negó a Jesús. Luego se arrepintió. Muy bien, y todas se durmieron. Así que ahora nosotros nos encontramos en el momento de la iglesia dormida. No te dediques a criticar porque tú también estás dormido. Preocúpate de que estás dormido preparado o no. ¿Tienes el Evangelio? ¿Confías en la gracia de Dios? ¿Tienes una fe pura? ¿Amas al Señor de Dios de todo tu corazón? ¿Hay paciencia en ti? ¿No estás desanimado por la aparente demora? Dormir preparado, dormir con el aceite en la mano, listo
para cuando el Señor despierte a su pueblo, porque eso es lo que viene ahora, versículo 6, y a la medianoche, en la hora más oscura, esa es la medianoche. La medianoche no son las 12 en la Biblia. La medianoche es en la hora más oscura, antes que salga el sol, esa es la medianoche, la hora más oscura, cuando la oscuridad es más densa. Es a la medianoche, cuando el mundo está en lo más oscuro, cuando se haya perdido toda esperanza, cuando pareciese que todo está perdido, Dios interviene a la medianoche. Se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese clamor es el gran clamor del cuarto ángel, la proclamación de los mensajes de los tres ángeles con el poder del cuarto ángel, la predicación al mundo entero. Entonces, dice versículo 7, aquellas vírgenes se levantaron, todas se despiertan. ¿Se fijan que hay un revivamiento? Todas se despiertan, pero el revivamiento hace que unas puedan prepararse y que las otras se den cuenta que están sin preparación y que no tienen lo necesario para estar listas. Entonces el revivamiento cumple, eso es el zarandeo. El revivamiento trae el poder del Espíritu Santo a unas que están listas, preparadas, y a las otras las saca volando del pueblo de Dios, porque se dan cuenta que no están listos. Caen en un engaño. Yo les voy a mostrar ahora el engaño en el cual caen. Uy, se nos está pasando la hora, no importa, sigamos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¡Ah! Comenzaron, vieron las sagradas escrituras. Uy, qué lindo, la palabra de Dios se está cumpliendo, las profecías, sí. Todas se levantan. Listo, hay un gran revivamiento dentro del poder del pueblo de Dios. Pero dice, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Están quedando en oscuridad. No tenían aceite. Se les apaga la lámpara. La experiencia, ellos se dan cuenta que no tienen la experiencia necesaria para cursar por el medio de la noche. El mundo los rodea, está oscuro. La única luz ahora que ven es la luz que tienen sus amigas. Ellas tienen la lámpara sin luz, se les apagó la lámpara. ¿Qué hacen? Tan desesperadas. Es demasiado tarde ahora para obtener la experiencia del aceite, una relación viva con el Espíritu Santo que nos llena de la gracia divina y que nos da una experiencia viva con Cristo, el carácter de Jesús. Carácter no se desarrolla de un día para el otro. El carácter no se desarrolla ¿cómo se llama? Emergencia. El carácter se desarrolla día por día practicando la verdad que el Señor nos ha dado, viviendo con el Espíritu Santo, aprendiendo a obedecer, a ser fieles en todo. El carácter se desarrolla. Cuando viene la emergencia, el carácter se manifiesta. ¿Y aquí se manifiesta el carácter de ambas? Hay unas que están listas, están tranquilas, confrontan la oscuridad y confrontan la emergencia, la tribulación, con plena confianza en Dios. Tienen la palabra de Dios que las apoya, su vida está llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha llevado adelante el poder de la gracia y las ha transformado, las ha preparado para esta hora. Las otras que han tenido confianza propia, han vivido en deleites, han vivido en su propia experiencia en una religión engañosa, se encuentran totalmente sin preparación. Y ese es el propósito que trae el gran revivamiento, es el zarandeo del pueblo de Dios. Nada va a quedar dentro del pueblo de Dios que no sea que no sea zarandeado. Y luego viene algo, el versículo 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Así que a la misma hora de que el pueblo de Dios recibe una experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, el aceite, hay otros que venden el aceite. Esto es símbolo del reavivamiento falso. Vienen dos reavivamientos. Viene un reavivamiento verdadero y viene un reavivamiento falso. Y las fatuas van a ser llevadas por el reavivamiento falso. Van a recibir un espíritu falso. Y aquí se muestra el carismatismo, al movimiento carismático. Ellos venden el Espíritu Santo. Ellos son los vendedores del Espíritu Santo. Entonces viene un gran reavivamiento de carácter carismático en todo el mundo y eso ya se está preparado. Es la religión que crece más rápidamente en el mundo entero. Está preparando. Cuando venga a la misma, justo antes, dice el Maraguay, que se derrame la lluvia tardía, Satanás va a traer un reavivamiento falso sobre las iglesias que caigan bajo su poder. Y eso habla de las iglesias tanto católicas, evangélicas y adventistas. Y el reavivamiento falso va a ser lo que va a engañar a todos aquellos que no tienen una verdadera experiencia. Y se los va a llevar. Así que el versículo 9 nos muestra el reavivamiento falso, el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. El venir del esposo no es la segunda venida de Jesús, el venir del esposo es el cierre del tiempo de la gracia. Se acaba el juicio. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. ¿Sí? El cerrar la puerta es el cierre del tiempo de gracia. Viene el esposo, es cuando el Señor Jesús termina la obra de intercesión por nosotros y la entrada a las bodas se ha preparado. El pueblo está listo para entrar a las bodas. Todo lo que Jesús tiene que hacer es volver a la tierra para llevar a su pueblo a las bodas. Pero se cierra la puerta, se acabó la gracia. ¿Y qué ocurre luego? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábreme. Va a haber un pueblo, dice la hermana Guay, que ella vio, que van a gemir y van a aullar. Son los adventistas del séptimo día. Sabiendo la verdad, se perdieron. Y ellos van a saber que se perdieron. Y van a tratar de pedir misericordia y todo eso va a ser demasiado tarde. La gracia se culminó. Se acabó el tiempo de gracia. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. No conozco. Nunca tuvieron una relación viva con Jesús. Se engañaron a sí mismos. Es por eso que el Señor nos dio el mensaje a la Odisea, para que escuchemos el mensaje y respondamos al mensaje y dejemos de ser fatuos y lleguemos a ser vírgenes sabias. El versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que la lección de esta parábola es que hemos de vivir velando. Hemos de vivir constantemente preparados para encontrarnos con Jesús. Así que esa parábola claramente nos muestra el reavivamiento, nos muestra el resultado del reavivamiento. Bueno, nos muestra el estado de la iglesia, de las vírgenes fatuas y sabias, que toda la iglesia está durmiendo y que viene un gran reavivamiento. Cuando venga el reavivamiento, va a quedar bien claro quiénes son fatuos y quiénes no son. Va a haber una división que va a dividir al pueblo. Y solamente las sabias que tienen la experiencia correcta entran a las bodas del Cordero. Son salvas cuando se acaba el tiempo de gracia. Las fatuas son engañadas por un falso reavivamiento, obtienen una experiencia falsa y el Señor Jesús les dice, yo no conozco, no os conozco. Así que claramente en este versículo se nos muestra el reavivamiento. Hay un reavivamiento que viene, pero hemos de estar listos para ese reavivamiento. ¿Cómo nos preparamos? Hemos de velar. Aquí, ¿qué significa velar? Hemos de tener la lámpara y hemos de tener el aceite. Asegurarnos de que tenemos la experiencia verdadera, de que el Espíritu Santo
mora en nuestras vidas, somos bautizados diariamente y que estamos viviendo de acuerdo a aquella gracia. Nuestra vida está totalmente sometida a Cristo Jesús. Muy bien, lo vamos a dejar ahí. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, pastor. Mi consulta es la siguiente. En el zarandeo o antes del zarandeo, las fatuas se dan cuenta de que no están preparadas. Si uno en este momento, así ahora ya, se da cuenta que no está preparada y que es una virgen insensata, estamos a tiempo todavía de prepararnos, de enmendar el camino, de renovar. Eh, eh, esa era mi pregunta, pastor. Gracias. Gracias, Paola. Sí, lógico. El Espíritu Santo está constantemente apelando a nuestra conciencia, nuestra mente, para mostrarnos nuestra situación. Y eso es lo que nosotros llamamos la convicción. Cuando el Espíritu Santo trae convicción al corazón, hemos nosotros entonces de arrepentirnos. El arrepentimiento y la confesión del pecado es el comienzo de un cambio. Hemos de arrepentirnos, hemos de confesar nuestra situación, nuestros pecados, y hemos entonces ahora de someternos totalmente a Jesús y desarrollar una vida con Él. Mientras hay gracia, hay oportunidad. Entonces hemos de llevar eso a cabo diariamente, es una obra diaria, no debemos de sentarnos en los laureles de ayer, hemos de vivir nuestra vida hoy, hoy hemos de caminar con el Señor, hoy hemos de asegurarnos que nuestra vida está en sus manos y que estamos cubiertos por la justicia, la sangre de Jesús y que nuestra vida está llena del Espíritu Santo, hoy es la oportunidad. Mi consulta es, nosotros actualmente pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y existe una organización. Más adelante, la Iglesia como organización va a tomar un camino en el cual se va a ir perdiendo, como quien dice, o va a haber como dos iglesias, una como organización y otra como iglesia adventistas, que sería la verdadera, la fiel. Ya, buena pregunta, Augusto. Si miramos a lo individual, podemos juzgar a lo general. En lo individual van a haber pueblo de Dios fiel y va a haber pueblo de Dios infiel, que va a dejar de ser pueblo de Dios porque se van a apartar. Yo pienso, y esto hemos de esperar de ver cómo se lleva a cabo, de que al nivel organizacional, por un tiempo va a ocurrir exactamente lo mismo. Van a haber niveles de organización que van a tomar parte del lado de Dios y van a ser fieles, lo van a arriesgar todo. Vamos a tener líderes fieles, pastores fieles, presidentes fieles. Ya lo hemos visto eso cuando, por ejemplo, el comunismo vino en los países del bloque comunista, hubieron partes de la organización que se sometieron, y hubieron pastores que se sometieron, líderes que se sometieron y cooperaron, y otros que no, y que estuvieron dispuestos a perderlo todo y a ser fieles al pueblo de Dios. Entonces, la iglesia fiel, la organización fiel, eventualmente lo va a perder todo. Se le va a quitar todo. Va a haber parte de la organización que va a ser infiel, ellos seguramente van a seguir con los beneficios que se le va a otorgar a aquellos que se sometan al sistema. Entonces, eso es claro, siempre que hay una crisis, a todo nivel hay una división. No podemos decir de que todos nuestros líderes son infieles. Eso no es verdad. Hay muchos líderes que son fieles, que aman a Dios, que desean servirle, que aman el mensaje, que están dispuestos a sacrificarlo todo. Yo conozco hombres así y mujeres que están sirviendo a todo nivel de la iglesia, están sirviendo y siendo fieles a Dios. Dios los ha puesto ahí, son siervos de Él. Entonces, va a haber un pueblo fiel a todo nivel de la iglesia adventista, va a haber un pueblo fiel. Y va a haber un pueblo infiel a todo nivel de la iglesia adventista. Y el revivamiento y zarandeo los va a dividir a los dos y va a dejar, la demarcación va a ser bien clara. Y entonces, por un tiempo, el pueblo fiel, que tenga edificios, hospitales, lo que sea, lo va a perder todo luego de un tiempo. Y la iglesia eventualmente va a perder
el institucionalismo, va a perder, toda institución se va a perder y la iglesia infiel va a seguir siendo organizada en ese sentido. Y entonces la iglesia fiel va a ser dirigida más localmente porque ya no va a haber manera de mantener esa unión por un tiempo que tenemos ahora, de que podemos comunicarnos con los pastores de Estados Unidos. Todo eso va a dejar de existir. La iglesia, Dios va a guiar a su iglesia en forma local por un tiempo, por el hecho de que se va a perder la capacidad de tener la unión que tenemos ahora, porque va a ser prohibida, se nos va a quitar todo privilegio, todo eso va a dejar de existir. ¿Y existe la posibilidad de que seamos llamados disidentes por parte de esa estructura Claro, infiel? lógico. La iglesia, la parte de la institución que sea infiel va a llamar todo tipo de nombres a la parte fiel. Siempre ha Pero, ocurrido eso. Lo vimos en el tiempo de Jesús, se vio en el tiempo de la Reforma y se ha visto hoy en día. Así que eso ha de esperarse. pero esto es en el zarandeo, porque en Claro, el día de hoy vemos grupos disidentes. claro. Hay grupos disidentes, hay todo tipo de confusión porque la iglesia está dormida. Pero eventualmente Dios va a hacer de que la iglesia se divida en dos grandes grupos. Y hemos de esperar pacientemente porque no comprendemos 100%, hay muchos aspectos que no comprendemos todavía cómo va a ocurrir y cómo va a verse todo eso. Así que hay que ser paciente en lo que viene. Hermano Gastón y hermana Jessica, ¿cómo están? Buenas tardes, pastor, un gusto saludarlo, Igualmente, echándolo de menos también. igualmente pues. Pastor, mire, la pregunta que me quedó es referente a las mamitas que están eh, Embarazadas. exactamente, que usted dice que los que han tenido guaguitas muy seguidas, no recuerdo bien qué fue lo que dijo, pero me llamó la atención lo que usted dijo, pero me gustaría que me lo aclarara, pastor, bien, Ya. por favor. El texto podemos tomarlo de forma literal, que nos está hablando de la realidad de que el pueblo de Dios, al ver lo que viene, debieran estar orando, especialmente las parejas jóvenes, si es que debiesen tener niños o no, porque va a haber mucho problema para aquellos las mamitas que están embarazadas y las mamitas que están amamantando y tienen niños pequeños. Muy difícil escapar y los sufrimientos que vienen son muy grandes. Entonces, las parejas que se casan, debiesen no tomar una decisión, porque yo he encontrado parejas que dicen, nosotros no vamos a tener niños porque estamos viviendo en el tiempo del fin y esto fue hace 20 años atrás. Ellos deben, como se llama, ayunar y orar para que el Señor les muestre. Pero segundo, se puede tomar de una manera simbólica, en contraste a la experiencia de los tres grupos anterior. Hay un grupo entonces que viven en complacencia propia y que al vivir en complacencia propia no van a tener una experiencia con Cristo Jesús. En contraste con los tres grupos anteriores, aquellos que han aprendido a alabar a Dios en toda circunstancia, aquellos que viven una vida de oración y aquellos que dedican su vida al buscar a otros para salvarlos. Entonces, en contraste se encuentran aquellos que, viven una vida de autocomplacencia y ellos no van a pasar por el tiempo de la tribulación. Hay una pregunta que alguien hizo aquí, dice, buenas tardes, pastor, ¿por qué mencionó que la ideología de género viene de Babilonia? Cuando uno estudia lo que es en el libro de Apocalipsis 17, el vino que embriaga ¿cómo se llama? Al mundo, que el vino que Babilonia le da al mundo, y estudia la palabra abominaciones, que es lo que conforma el vino de Babilonia, hay un montón de cosas, enseñanzas, y entre ellas se encuentra abominaciones hay muchas cosas, está la brujería, está la adoración de los muertos, está el cambio del sábado al domingo de poner al hombre sobre Dios. Hay un montón de cosas que se definen como abominación, y entre ellas se encuentra al homosexualismo y a la confusión de géneros. En el Antiguo Testamento
el homosexualismo se lo llama una abominación, y si un hombre se viste como mujer o una mujer se viste como hombre, se lo llama abominación, confusión de géneros y el homosexualismo. Entonces, esas son enseñanzas babilónicas. Entonces, a pesar de que se ha pasado a través de los reyes de la tierra, la enseñanza es del vino de Babilonia. Y así se ha introducido al mundo para confundir al mundo en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la autoridad divina sobre este mundo. Perdón, el propósito es traer confusión. La confusión es como una capa de oscuridad que se pone sobre la población para que ellos no puedan ver la verdad. Hola, buenas tardes, hermano. ¿Cómo está, hermano? Contento de estar nuevamente reunidos todos, escuchando la palabra del Señor. Amén. Hermano, que nosotros, yo no sé por qué, dentro de el pueblo remanente, existe ese anhelo de saber la fecha de cuando Cristo va a venir. Si Ya. nosotros estudiamos la Biblia, el mismo Señor Jesús nos dice en Mateo 24, en el capítulo 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces ni el propio Señor Jesús sabe cuándo Él va a venir. Entonces, ¿por qué no apresuramos tanto a buscar fecha? Eso es lo que yo no sé si este capítulo, que es tan chiquitito, lo pasan por alto. Si ahí nosotros la respuesta la tenemos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros irnos con esos grupos de que están dando fecha, que en tal año, si está la respuesta ahí mismo? Amén. Gracias, hermana Leia. Y es que hay dentro del adventismo un orgullo espiritual que es producto de la Odisea. Nos hace sentir importantes el tener conocimiento que otros no poseen. Y crea un tipo de celo que es celo sin sabiduría. Dice la hermana de Guay de que esto crea un reavivamiento dentro de aquellos que reciben la fecha, pero cuando la fecha pasa, ese reavivamiento se va y quedan en una oscuridad que es casi imposible sacarlos, porque se desaniman. Pierden la confianza en la palabra de Dios, pierden la confianza en los escritos de la hermana White, porque sacan escritos de la hermana White y los usan para apoyar sus argumentos, y parecen argumentos tan poderosos, y sin embargo son falsos. Dice la hermana White, Dios no habla a través de aquellos. No, si esto es cosa de que ellos busquen ahí el capítulo 36, que dice 26. Pero es que, mire, se usan argumentos, por ejemplo, y dice, pero es que el Señor Jesús dijo el día y la hora. Yo no estoy hablando de día o hora, yo estoy diciendo del año, que es un argumento falso, pero eso es lo que hace. Claro, ya, hermano. Eso quería decirlo porque no se tocó delante y realmente es re importante. Sí, gracias, hermana. Hermano Julio, tú... Buenas tardes, mi querido pastor, le hablo desde Argentina. Hola. Tenemos un ejemplo en la Biblia, si usted bien está hablando de Babilonia, tenemos el ejemplo de Belsasar. ¿Lo recuerda Belsasar? Belsasar Sí, fue el que se atrevió a usar las copas y cosas, pero ustedes vieron que las orgías que estaban haciendo en esa fiesta y que Dios cómo se enojó. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar ejemplo y hacer como las 5 vírgenes sensatas, estar preparados, porque Satanás anda, como dice 1 de Pedro 5:8, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Aquí lamentablemente, yo tengo 13 años que estoy en esta iglesia, me estoy re contento, jamás pensé que iba a haber apostasía. Aquí tenemos iglesias de apóstoles de adventistas, no lo podía creer, y es cierto, están queriendo destruir a la iglesia adventista y al remanente de la iglesia adventista. Gracias, hermano Julio. Lindo el detalle que apuntó ahí con Belsasar de las orgías. Había, ¿cómo se llama? Una revolución sexual dentro de la apostasía de Babilonia. Así que gracias por ello, hermano. Muy bueno. Y también, sí, es verdad, y por eso tenemos que afirmarnos bien el cinturón para que nadie nos saque los pantalones, porque la cosa viene peor. Oremos. Nuestro amado Señor, gracias por permitirnos hoy nuevamente estudiar, y queremos pedirte de todo corazón, Señor, abre nuestros ojos ahora
para que nos demos cuenta si somos vírgenes fatuas. La verdad es que la gran mayoría somos fatuos, Señor. Somos tan necios, tan cerrados de cabeza, tan ciegos a nuestra propia condición. Así que, Señor, te pedimos que nos levantes en esta situación, que abras nuestros ojos, nos des tu espíritu y, Señor, hagas lo que tengas que hacer en nuestra vida para que lleguemos a ser sabios, Señor, y estemos listos para cuando venga el gran reavivamiento y podamos, Señor, levantarnos a terminar la obra y iluminar el mundo con la luz de tu palabra. Gracias, Señor. Bendícenos ahora al separarnos, que podamos caminar contigo este día, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Igual a usted, hermano. Abrazos. Gracias, Bendiciones, pastor. queridos Saludos a todos. Bendiciones para usted y para todos los hermanitos.